Bienvenidos amigos a un nuevo video con Datolux. Mi nombre es Danilo y hoy les voy a compartir sobre la tercera parte de los judíos y cómo también la Unión Soviética y otros países fueron involucrados en esta situación. Pero antes los invito a que se suscriban para que no te pierdas cada vez que yo suba un nuevo video y también así me ayudas a que otros les llegue este contenido. Bueno, continuemos. En 1934, por influencia del embajador alemán, el gobierno nacionalista iraquí decretó leyes antijudías. En 1936 se llevaron a cabo pogromos, o sea, matanzas y saqueos. El gobierno pro-alemán nombrado en 1941 no hizo nada para evitar desmanes antijudíos. Se dice que la conquista inglesa de Bagdad en mayo de 1941 provocó revueltas por parte de los árabes, en los cuales fueron asesinados 197 judíos y centenares resultaron heridos. El nuevo gobierno estableció el orden, pero la tensión entre judíos y musulmanes continuó. Muchos judíos iraquíes prefirieron emigrar a China y parte de ellos se establecieron en Shanghái. Haj Amin Husseini, el llamado Mufti de Jerusalén, pronunció su apoyo al régimen nazi ya en 1933. En octubre de 1937 huyó a Irak, donde tuvo un papel central en la organización del motín pro-nazi de abril de 1941. Luego de la represión de la rebelión, se exilió en Alemania y colaboró con los países del Eje en su lucha contra los aliados. Allí desarrolló una propaganda plagada de odio antisemita y trató de influir sobre las potencias del Eje para que ampliaran la política de exterminio a los países del norte de África y de Medio Oriente. En la primavera de 1943, reclutó y organizó unidades musulmanes de Bosnia y Croacia, que lucharon a favor de Alemania en el marco de la SS. Después de la conquista de Polonia, la mayoría de los judíos de este país fueron encerrados en guetos. Tras la primera ola de asesinatos masivos ejecutados en los territorios que habían estado en manos de la Unión Soviética, también allí se establecieron guetos, a pesar de que en la mayoría de los casos el periodo de encierre de los judíos iba a ser muy corto antes de su aniquilación. En total, los alemanes erigieron más de 1000 guetos en Europa Oriental y unos pocos en el centro y sur del continente. Durante el Holocausto, los judíos fueron desposeídos de sus viviendas y obligados a vivir en condiciones muy terribles, con muy poco alimento también. Sin embargo, muchos arriesgaron sus vidas para ayudar a sus congéneres y continuaron cumpliendo sus tradiciones religiosas, actividades culturales y la educación de los niños. El 21 de septiembre de 1939, el jefe de la policía de seguridad de la SS ordenó que los judíos residentes en las aldeas y los pueblos en la zona de ocupación alemana de Polonia sean concentrados en ciudades grandes cercanas a estos. Este fue el primer paso para el establecimiento de los guetos en Polonia. Los judíos fueron encerrados en guetos situados por lo común en la parte más pobre y descuidada de la ciudad, a menudo sin electricidad. A principios de 1940 fue establecido en Lodz un gueto grande, herméticamente cerrado. El más grande se estableció en Varsovia a finales de 1940, donde fueron encerrados al comienzo unos 445,000 judíos. Los judíos podían llevar solamente posesiones personales, perdiendo de esa manera el resto de sus propiedades. El hacinamiento en los guetos era enorme y la falta de higiene un problema insoluble. Las raciones oficiales de comida eran insuficientes para el sustento. Bajo esas circunstancias, la vida en el gueto se caracterizaba por el hambre agudo y altos índices de enfermedad y muerte. Los alemanes tomaban severas medidas contra los contrabandistas de comida, incluso la pena de muerte. A pesar de las condiciones inhumanas, se llevó a cabo en los guetos por medio de organizaciones comunitarias
e instituciones de ayuda un esfuerzo concentrado para preservar la vida y satisfacer las necesidades de la comunidad. Después de los asesinatos masivos en los territorios conquistados de la Unión Soviética, a partir de junio de 1941, se establecieron guetos también en esos territorios, pese a que la intención de los alemanes era liquidar a sus habitantes lo antes posible. El más grande de esos guetos fue establecido en Minsk, que fue en Bielorrusia, en el que fueron encerrados cerca de 100.000 judíos en Terezín, una ciudad fortaleza en el noroeste checo. Los nazis establecieron un gueto en noviembre de 1941, en el que fueron recluidos judíos de Bohemia y Moravia, judíos famosos o destacados del Reich y ancianos, y algunos miles de judíos de Holanda y Dinamarca. De hecho, este gueto sirvió como campo de transición a los campos de exterminio, bajo la supervisión de la SS. Aunque por un tiempo fue utilizado como un gueto modelo con fines propagandísticos, en el momento de su liberación habían pasado por Theresienstadt, voy a dejar ahí escrito abajo cómo se dice, algo así, Theresienstadt, 155.000 personas, 35.440 perecieron en el gueto y 88.000 fueron deportados para ser exterminadas. En marzo de 1944 los alemanes ocuparon Hungría y en abril comenzaron las deportaciones a Auschwitz. En noviembre se estableció un gueto en Budapest, en el que fueron recluidos 70.000 judíos. Con el establecimiento de los guetos se cumplieron algunas metas importantes para los nazis. El hacinamiento de los judíos bajo una estricta supervisión, el robo de sus pertenencias y los beneficios que podían obtener de su trabajo. Los guetos aislaron a los judíos del mundo exterior y los volvieron vulnerables, impotentes en los momentos más decisivos. Asimismo, exacerbaron la hostilidad que ya existía en la población local. Los alemanes establecieron más de 1.000 guetos en Europa Oriental y algunos más en el centro y sur de ese continente. En la primavera de 1940, alrededor de 164.000 judíos fueron confinados en el gueto de Lodz, sin agua ni electricidad. Explotados sus habitantes en trabajos forzados, el gueto sobrevivió por más de 4 años, bajo el liderazgo del controversial Jaim Rumkowski. Voy a dejar también aquí escrito abajo por si en caso no lo puedo pronunciar bien. Esta fue la persona. A principios de 1942 comenzaron las deportaciones a Chelmno. En mayo de 1940 fue establecido el gueto de Lodz, el segundo en tamaño en la zona de ocupación nazi después de que fue erigido en Varsovia, y el más aislado de su entorno y de los otros guetos. Desde el principio, el gueto estaba destinado a ser transitorio, pero funcionó más de 4 años como consecuencia del interés de los nazis de aprovechar la mano obra judía. Una valla de madera y alambradas de púas erigidos a principios de 1940 sellaron el gueto y los aislaron de Lodz y del mundo exterior. Carentes de electricidad y agua corriente, sus hacinados habitantes eran presas de las enfermedades y hambre causantes de un enorme grado de mortalidad. Mordechai Jaim Rumkowski, el controversial y autoritario presidente de Judenrat, consideraba el trabajo productivo al servicio de los nazis como un factor esencial para la existencia y la única esperanza para la supervivencia. Para ello, erigió un extenso sistema de producción en el que fueron empleados judíos del gueto en tareas para los alemanes, incluidos talleres en los que trabajaban también niños y jóvenes. Sin embargo, la producción generada fue considerada por los nazis solamente como una pausa en la tarea de exterminio. En enero de 1942 comenzaron las deportaciones de Lodz al centro de exterminio de Chelmno, que utilizaba camiones de gas para ese fin.
Runkoski fue obligado a preparar listas de deportados y organizar la concentración de los expulsados. Los intentos que realizó para tratar de disminuir su número fueron vanos. Hasta fin de ese año fueron asesinados casi la mitad de los moradores del gueto de Lodz. El exterminio de los habitantes del gueto y de los judíos de la zona continuó en forma intermitente hasta enero de 1945. En noviembre de 1940, 380,000 judíos fueron asignados dentro del gueto de Varsovia. Más de 80,000 murieron a causa de las terribles condiciones que reinaban en el lugar, especialmente amontonamiento y hambruna. No obstante, artistas e intelectuales continuaron sus actividades creativas. En julio de 1942 comenzaron las deportaciones a los campos del exterminio. En Varsovia, los nazis establecieron el gueto más grande de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de la guerra habitaban la capital de Polonia unos 375,000 judíos, casi un 30% de la población. Inmediatamente después de la rendición de Polonia, los judíos de Varsovia fueron sometidos a ataques brutales y reclutados por las fuerzas a realizar trabajos forzados. En noviembre de 1939 se legislaron las primeras medidas contra los judíos. Estos fueron obligados a llevar brazaletes de color azul y blanco con la estrella de David, y se tomaron varias medidas de carácter económico cuyo resultado fue la pérdida de sustento para la mayoría de los judíos. Asimismo, se constituyó un Judenrat bajo la presidencia de Adam Cherniakov. No se permitió el funcionamiento de ninguna otra organización de ayuda social. El 16 de noviembre de 1940, los judíos de Varsovia fueron encerrados en el gueto. Sus habitantes comprendían un tercio de la población de la ciudad. El gueto ocupaba una superficie equivalente al 2.4% de la misma. Decenas de miles de refugiados expulsados a Varsovia aumentaron a 450,000 el número de personas confinadas. Rodeados por un número que fueron forzados a construir bajo una vigilancia severa y violenta, los judíos fueron aislados del mundo exterior. Las murallas del gueto no lograron paralizar la creación cultural de sus habitantes. Si has llegado hasta el final y te ha gustado este video, nuevamente te invito a que le des un like, comenta, te suscribas para que no te pierdas cada vez que se suba un nuevo video y compartir nuevos datos interesantes para ti. Espero mirarnos hasta pronto en el siguiente video con Datolux. Nuevamente mi nombre es Danilo. Hasta luego.